No. Sí, es. Muy ¿De bien. quién es su cumpleaños? ¿Me confirman, por favor, si se escucha mejor? Sí, Licen, se escucha. Muy bien. Sí, súper bien. Voy a empezar entonces. Estamos desarrollando el primer punto del tema, que es la adolescencia. La adolescencia viene de adolecer, que es sufrir una pérdida. Esta etapa lleva este nombre porque indica el mayor conflicto que experimenta la persona en el momento de su vida. Entonces vamos comprendiendo que la adolescencia viene de adolecer y es el mayor conflicto que experimenta la persona en este momento de su vida. También comprendemos que adolescencia es una palabra que significa cambio, proceso, transformación. Seguido a ello, vemos que en esta etapa anterior a la adolescencia, el niño tenía el cuidado de los padres. El cuidado de algunos, en algunos momentos le puede haber resultado molesto, porque deseaba seguir sus ideas y los padres impedían algunas cosas. Ya en este paso a la adolescencia, el niño ya tiene un poco más de libertad. Y al tener un poco más de libertad, podemos dar ejemplo de que el niño puede tener una mala alimentación. Sería un breve ejemplo nada más. Un adolescente puede tener una mala alimentación, puede seguir comiendo mal, porque ya no tiene el cuidado que tenía cuando era niño. Por ejemplo, aquel adolescente que está en el ambiente escolar, se le entrega una determinada cantidad de dinero para su alimentación. Puede que este adolescente compre productos nutritivos, como también puede ser que se malalimente. ¿Por qué? Porque ya no tiene ese cuidado intensivo que tenía cuando era niño de los padres. A eso nos está haciendo referencia este punto. Seguido a ello, nos hace referencia a que dentro de la adolescencia se encuentra lo que es la pubertad, y con la pubertad aparecen los cambios físicos, como vemos aquí en la imagen. El niño ya no está en niño. Ya el niño, al pasar a adolescencia, también empieza a asumir ciertas responsabilidades. Ya con el punto 2, en el punto 2 ya aparece lo que es la pubertad. Ya hemos estudiado en el punto 1 qué es la adolescencia. Y ya en el punto 2 aparece la pubertad. Y aquí nos indica que la pubertad tiene cambios físicos. Un cambio físico sería el cuerpo crece repentinamente. Las características sexuales primarias, las características sexuales secundarias y los cambios en el rostro. Esos serían los cambios físicos que aparecen en la pubertad. Recordemos que la pubertad es cuando el cuerpo se está desarrollando hasta convertirse en una persona ya adulta. Todo ese crecimiento puede hacer sentir ciertos cambios emocionales, puede hacer sentir miedo, confusión, entusiasmo. Muy bien. ¿Quiénes desean participar en este punto? Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces. Seguido a ello tenemos el concepto de pubertad. Y vamos comprendiendo que pubertad es considerada como el inicio de la adolescencia. La pubertad es el inicio de la adolescencia. Esta fase se refiere específicamente a los cambios físicos que experimenta el niño en el paso a su adultez. Como vemos esta imagen. La pubertad es el inicio de la adolescencia y son a todos aquellos cambios físicos que va pasando el niño hasta llegar a su adultez. Seguido a ello, tenemos dentro de lo que es la pubertad, decíamos con anterioridad, que surgen cambios físicos. Y el primer cambio físico que vamos a proceder a estudiar, el cuerpo crece repentinamente. ¿Y qué nos hace referencia a esto? Si nos dice, el cuerpo crece repentinamente. Este crecimiento repentino es conocido también como el estirón, ya que la imagen en que se tiene es como de un alargamiento, en el que el cuerpo se estira hacia arriba, pero no se da el mismo crecimiento hacia los lados ni de la manera proporcional. Entonces, cuando hablamos del cuerpo crecimiento repentino, hablamos del estirón que se dan los niños
al proceso de la adolescencia, el estirón que se da, el estirón de su cuerpo. Seguido a ello, dentro de lo que es este proceso, nos dice que las niñas son las primeras en experimentar este estirón, lo que hace que dure cierto tiempo, sean ellas las más desarrolladas. Cierto tiempo las niñas son las más desarrolladas que los niños. Aunque uno de 2 años, los niños sean varios centímetros más altos que las niñas. Si bien al inicio de lo que es la adolescencia, las niñas se desarrollan más primero que los niños, pero 2 años después los niños se estiran y son más altos que las niñas. Y en el segundo punto de lo que son los cambios físicos en la pubertad, tenemos las características sexuales primarias. Estas características sexuales primarias, las glándulas o las gonadas o glándulas sexuales producen mayores niveles de hormonas. ¿Y qué son las glándulas o ganolas? Ganodas o glándulas son las principales fuentes de hormonas sexuales. Estas son las principales fuentes de hormonas sexuales, son las que producen mayor nivel de hormonas. En los niños, las gonadas son los testículos y en las niñas, las gonadas son los ovarios. Dentro de lo que es la primera sexualidad, es con el crecimiento de lo que es la producción de las hormonas, ya las gonadas terminan su desarrollo y quedan aptos para la producción. Es así que los niños ya producen una esperma y las niñas ya empiezan a menstruar, como vemos aquí en la imagen. En este punto de lo que es la primera sexualidad, hablábamos con anterioridad que aparecían las gonadas y las glándulas. Las gonadas y las glándulas que son las principales fuentes hormonales sexuales. Y decimos que las gonadas son los testículos en los niños. Y en las mujercitas son los ovarios. Dentro de lo que es este periodo de la primera sexualidad, en los niños ya botan lo que es el esperma. Ya está desarrollando las gonadas, las hormonas, ya están desarrollándose. Entonces los niños ya empiezan a producir esperma y las niñas ya empiezan a menstruar. Como vemos en esta imagen, los niños ya empiezan a producir esperma y las niñas ya empiezan a menstruar. ¿A qué nos hace referencia esto? A que los niños y las niñas ya en esta etapa, lo que es la adolescencia, en la primera sexualidad, ya pueden llegar a empezar una vida sexual. Y también las niñas ya pueden llegar a tener embarazos. Muy bien, hasta aquí quienes desean participar en este punto. Nelson. Buen día, Nelson. Buen día, Lice. Vamos a iniciar por aquí, Nelson. La pubertad. ¿Cuáles son los cambios físicos que se dan en la pubertad? Son 4 y son: el cuerpo crece repentinamente, características sexuales primarias, características sexuales secundarias y cambios en el rostro. Muy bien, excelente. Herreras. ¿Cuáles son los cambios físicos en la pubertad? Son 4, está el cuerpo crece repentinamente, y las características sexuales primarias, características sexuales secundarias, los cambios en el rostro. Muy bien. Muy bien. Dayana, ¿qué es la pubertad? La pubertad es considerada como el inicio de la adolescencia. Esta fase como tal se refiere específicamente a los cambios físicos que experimentan el niño en su paso de la adultez. Muy bien.
Muy bien. Iniciamos aquí a hablar del primer cambio físico dentro de lo que es la pubertad, que viene a ser el cuerpo crece repentinamente. ¿Quién desea opinar en este punto? Muy bien. Aquí es donde se da el estirón, donde el niño pasa a ser adolescente y ya empieza su cuerpo a estirarse. Y también nos habla de que la niña en esta etapa es la primera en desarrollarse. Como vemos en la imagen, las niñas se desarrollan más rápido que los niños, aunque más adelante los niños vienen a ser, o los adolescentes ya en esta etapa, vienen a ser más altos que las niñas, que la mujercita. También dentro de lo que es la pubertad se dan cambios físicos y los segundos cambios físicos serían las características sexuales primarias. Y hemos hablado que dentro de las características sexuales primarias aparecen las gonadas y las glándulas. ¿Y qué son estas? Son las principales fuentes de hormonas sexuales. Para los niños las gonadas son los testículos y para las niñas las gonadas son los ovarios. Seguido a ello nos hacía referencia que ya como ya está formado lo que en este punto de acá ya está formado, ya se da el estirón, ya los niños están desarrollándose, en este punto de acá ya ha formado lo que son las hormonas, las gonadas, ya los niños empiezan a producir los espermas y las niñas ya empiezan a menstruar, como vemos en esta imagen. Entonces quiere decir que en esta etapa ya pueden iniciar una vida sexual, pueden estar experimentando, pero también pueden surgir los embarazos no deseados. Es la etapa donde ya empieza la niña a poder embarazarse una vez que le aparece lo que es la menstruación. Y los niños, una vez que pueden producir espermas. Ya en la segunda etapa, donde es la pubertad, dentro de los cambios físicos, tenemos las características sexuales, pero ya secundarias. Y vamos a ver en qué consiste. Más allá de los cambios internos, que generan amplias transformaciones en lo que es la química del organismo, se dan también los cambios visibles en el cuerpo, que caracteriza el cuerpo del hombre y de la mujer. Entonces, cuando hablamos de las características sexuales secundarias, hablamos de que vamos a ver las características que hace diferenciar ya el cuerpecito del hombre con el cuerpo de la mujer. Y nos viene diciendo acá que vamos a hablar primero del hombre y nos dice, el hombre empieza a surgir el vello, empieza a aparecerle más vellos, ya sea en los brazos como en la pierna, también le aparece el vello axilar, también aparece el pelo en el rostro y en el torso. Finalmente, la voz, para el varón, la voz se le vuelve más gruesa y más grave. Y ya para las mujercitas, aparece el vello púbico y el vello axilar. Las manos aumentan de tamaño y las caderas ya empiezan a enganchar, a ensañarse. En esta etapa, usualmente también se da la primera menstruación, pero es por esto puede variar la retracción hasta los 14 a 15 años, en lo que los varones, la producción del esperma también es producida aproximadamente por esta edad. ¿Qué nos viene haciendo referencia? Nos viene haciendo referencia nos viene haciendo referencia que en las características sexuales secundarias se van a empezar a ver las características ya tanto del hombre como de la mujer. Nos dice también que en el hombre le empieza a aparecer vellos axilares, también un poquito de lo que es vellos en el rostro, y finalmente la voz se le hace más gruesa. Y en las mujercitas le empieza a aparecer los vellos púbicos y también los vellos axilares. Las manos aumentan de tamaño y las caderas se empiezan a ensanchar. Dentro de lo que es este proceso de desarrollo, la niña empieza a menstruar y esa menstruación puede surgir máximo a lo que se puede retrasar la menstruación es entre los 14 y 15 años. Y también en los varoncitos empiezan a producir lo que es el esperma.
Ya en esta segunda etapa, donde es la pubertad y los cambios físicos, se dan cambios en el rostro. En estos cambios en el rostro, las características faciales de la niñez, que era la anterior etapa antes de llegar a la adolescencia, suele ser de los ojos grandes y redondos, mejillas redondas y frente amplia. Así eran los niños. Esa característica formaba el niño antes de llegar a la adolescencia. Ya cuando llega a la adolescencia, en esta etapa los rasgos faciales cambian. Los rasgos se tornan más firmes y definidos. También podemos considerar que en esta etapa de la adolescencia, el adolescente, su rostro se hace un poco más redondo, su rostro. Pero conforme pasan los años, la producción de colágeno va disminuyendo y podrá notarlo cuando vea su cara un poco más afirmada o los cachetes van a empezar a disminuir. Esa es la característica que va a tener el adolescente. Dentro de lo que es también este cambio físico, de lo que es la pubertad, cambio en el rostro, los aspectos en los cambios hormonales. Aquí aparecen los aspectos hormonales. ¿Y qué nos dice? Nos dice que la conducta, que principalmente en el estado de ánimo, son bastante conocidos. Si bien el adolescente por sí misma es ya conflictiva, se puede dejarse de lado todo este cambio hormonal, que comprende que muchos de los cambios en el estado de ánimo son de causas fisiológicas. Entonces nos hace referencia a que el adolescente va a sufrir distintos cambios hormonales. ¿Por qué? Por causas fisiológicas, porque su cuerpo se está desarrollando. Y el cuerpo al desarrollarse, ¿qué nos hace? Nos hace producir miedo, confusión, entusiasmo. Hace que el estado de ánimo del adolescente empiece a variar o a cambiar. Seguido a ello, ya en el punto 3 de su texto, tenemos el desarrollo social del adolescente. En esta etapa, el adolescente se vuelca hacia los amigos de su mismo género. Es importante esa importancia. El adolescente empieza a darle la importancia a los amigos. Debe a varios motivos, entre ellos que el adolescente encuentra